Buenas noches, bienvenidos a la emisión central del fin de semana de Noticias Caracol, Primero la Gente. A esta hora hay varias noticias en desarrollo de las que les hablaremos en instantes, Alejandra. Sí, señora Catalina. Mientras tanto, les contamos que seguimos originando desde el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Seguimos escuchando también las voces del pueblo raizal, sus reclamos, pero también sus propuestas para el próximo mandatario o mandataria de los colombianos. Lo vamos a hacer durante los próximos días en nuestras siguientes emisiones durante todo este fin de semana. Los relatos que hemos recopilado hasta el momento en medio de esta tierra de contrastes se los tenemos en minutos. Sí, señora Alejandra, en minutos volvemos con usted porque iniciamos con un crimen que estremece a Bogotá y a todo el país. Una pareja de abuelos fue encontrada sin vida en su vivienda en el barrio Aures, esto en la localidad de Suba. Las cámaras de seguridad, el testimonio de su hija y varios detalles dentro de la casa son las pistas clave que tienen los investigadores para encontrar al presunto responsable. En su casa, en 2 habitaciones distintas, fueron encontrados sin vida Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66, una pareja querida por sus vecinos y residentes del barrio Aures, en la localidad de Suba, en Bogotá, donde vivían hace más de 30 años. Las autoridades investigan lo ocurrido y buscan establecer qué fue lo que pasó dentro de esta vivienda. Uno de los primeros elementos que analizan es la declaración entregada por la hija de la pareja. Explicó quiénes vivían allí. Vivían ellos dos, mi papá y mi mamá, con una hija mía, menor de edad de 7 años. También vivía mi expareja sentimental y padre de mis 2 hijos. Yo tuve una relación marital y de convivencia por 20 años seguidos, pero esa relación se acabó en el año 2024. Él me pegaba, me agredía físicamente, verbal, psicológicamente, y por eso yo lo demandé por violencia intrafamiliar. Él es pintor de apartamentos y casas, pero ahora mismo estaba sin empleo. Vivía en la casa de mis padres desde noviembre del año pasado. Mi mamá le arrendó una pieza por 250.000 pesos mensuales. Según la familia, todo comenzó cuando un allegado revisó las imágenes de esta cámara de seguridad. Me llamó mi cuñado y me dijo que él estaba viendo desde su celular una cámara que estaba instalada en la entrada de la casa. O sea, él puede ver el video de esa cámara y que había visto a alguien saliendo de la casa de mis papás, que era un hombre, que llevaba una cachucha puesta que era de mi papá y que con un trapo o algo se estaba tapando la cara y que todo eso se le hacía muy raro. Las imágenes que ahora están en poder de los investigadores también muestran cómo quedaron los cuartos de la casa, completamente desordenados. En los registros fotográficos también se observa que el hombre de 72 años, quien según su familia era paciente terminal y tenía dificultades de movilidad, fue encontrado cerca de su bastón de apoyo. Abrimos, entraron los policías, seguimos derecho al cuarto de mis papás, pero la puerta estaba cerrada con seguro. Yo me asomé por la ventana y vi a mi papá al lado de la cama, tirado en el piso boca arriba. Todo estaba revolcado, la ropa, las cobijas. Entonces los policías nos dijeron que saliéramos y ellos se quedaron en el cuarto. Allí fue que encontraron a mi mamá, en el otro cuarto. Luego la policía me dijo que mi mamá estaba enrollada en una cobija. El excompañero sentimental de esta mujer y ex yerno de los abuelos también entregó declaración juramentada y dijo que aunque vivía en esta vivienda no se encontraba en el momento de los hechos. Pese a que el lugar estaba desordenado, dentro de la vivienda fueron hallados celulares, dinero y otros objetos de valor, lo que para los investigadores es otro interrogante, pues se desconoce si el desorden habría sido provocado para simular un robo. Incluso en el bolsillo de la chaqueta de este adulto mayor fue encontrado su teléfono celular. Mientras avanzan las investigaciones del CTI y de la Fiscalía, la familia pide celeridad en el caso y en las próximas horas le darán el último adiós a esta pareja de esposos asesinados, un crimen que estremece a Bogotá. A esta hora es noticia la ofensiva por aire y tierra contra alias Antonio Medina, el jefe del Frente 28 de las disidencias de las FARC, por quien las autoridades ofrecen hasta 1.000 millones de pesos de recompensa por información de su paradero. Medina ha tenido el control territorial de Arauca, Casanare, Meta y Vichada por años y en donde a esta hora tropas de las fuerzas militares llevan a cabo una operación en puntos estratégicos del sector de Tamara entre Casanare y Arauca y también con refuerzos en la frontera
frontera con Venezuela. Alias Antonio Medina es uno de los capos de las disidencias que mantiene bajo el miedo a los araucanos. Su nombre real es Omar Pardo Galeano y es uno de los hombres más poderosos y de mayor confianza de alias Iván Mordisco. En noviembre del 2025 fue blanco del bombardeo número 13 del gobierno del presidente Gustavo Petro y hoy las fuerzas militares buscan encontrarlo con vida para que se someta a la justicia. Alias Antonio Medina fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz en 2023. A esta hora es noticia la incautación de más de 170.000 unidades de medicamentos que serían comercializados de forma ilegal, avaluados comercialmente en 3.400 millones de pesos. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, en articulación con autoridades de Cali, realizaron un allanamiento a una vivienda que funcionaba como centro de acopio y 2 establecimientos comerciales en el sur de la ciudad donde encontraron los fármacos. 55.000 unidades correspondían a medicamentos de uso institucional. Cerca de 4.100 unidades no tenían registro INVIMA y más de 11.000 unidades eran de origen extranjero y no contaban con los documentos necesarios para ingresar al país. De acuerdo con las investigaciones, establecieron que los fármacos serían adquiridos de manera ilegal a través de los sistemas de salud y vendidos a distintas droguerías. Cabe resaltar que algunos fueron introducidos a Colombia vía terrestre por la frontera sur del territorio nacional. Escuchemos. Se logró retirar del mercado este cargamento de medicamentos ilegales, los cuales representaban un grave riesgo para la salud de los colombianos y afectaban de manera sistémica las finanzas del Estado. La Policía Nacional y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales reafirman su compromiso con la seguridad de todos los colombianos y hacemos un llamado a la ciudadanía a adoptar conductas responsables a la hora de adquirir medicamentos. En medio de este operativo fueron capturadas 9 personas, 3 mujeres y 6 hombres por el delito de enajenación ilegal de medicamentos. Además, incautaron un arma de fuego tipo revólver. Las autoridades hacen un llamado a la población para que adquieran sus medicamentos en establecimientos autorizados. A esta hora es noticia que el Gaula de la Policía del Departamento de Antioquia avanza en el rescate de 2 hermanitas, 2 menores de edad que fueron secuestradas en el municipio del Bagre, Bajo Cauca del Departamento de Antioquia, específicamente en el corregimiento de Puerto López. En las últimas horas las disidencias de alias Calarcá se atribuyeron este secuestro. Además mostraron una prueba de supervivencia de estas 2 menores de edad. Según las autoridades, al parecer las niñas estarían bien de salud. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció a través de su cuenta X, rechazó estos hechos y pidió que le respeten la vida. Erika, gracias. Y un incendio destruyó en cuestión de minutos varias viviendas en el barrio Nuevo Armenia, dejando decenas de damnificados que lo perdieron todo. Estamos en vivo del lado de la gente. Freddy Gómez, ¿qué está pasando hasta ahora? Buenas noches, damnificados que a esta hora están recibiendo ayudas. Algunas fundaciones han llegado hasta este lugar, el barrio Nuevo Armenia, etapa 3. Algunas personas han traído alimentos para mascotas porque en este incendio murieron calcinadas 13 mascotas. También están entregando ropa, alimentos, porque la mayoría de familias lo perdieron todo. Muchas de ellas están utilizando esta ropa que algunas personas han traído a donar. Igualmente están consumiendo los alimentos que algunas personas muy amablemente han venido a entregarles y a darles también desde algunas fundaciones. Las familias están esperando las primeras ayudas para poder saber qué va a pasar y en dónde van a pasar la noche. Un incendio destruyó en cuestión de minutos las viviendas del barrio Nuevo Armenia, dejando más de 20 familias que lo perdieron todo. Perdí todo en mi casa, yo tenía prácticamente mis sueños, mi todo. Perdí la ilusión de montar mi panadería, mi sueño. La emergencia dejó alrededor de 20 viviendas consumidas, además de 7 personas con afectaciones por inhalación de humo que fueron atendidas por el personal médico. Pues se incendió todo. Se prendió una casa y se prendieron todas. Y quedamos sin nada. Estamos así como nos ven. Han venido muchas ayudas, muchas gracias. El fuego comenzó en horas de la noche y en cuestión de minutos se extendió por varias de las casas del sector. Las características de las viviendas, muchas levantadas con madera, esterilla y otros materiales livianos, hicieron que el fuego se propagara rápidamente. En ese momento perdí todo, absolutamente todo en el incendio. Lo que tengo puesto fue porque me lo regalaron. Muchos de ellos perdieron la materia prima de sus trabajos informales. Hoy piden apoyo para reconstruir sus viviendas.
Se prestará servicio por parte de las autoridades toda la noche para garantizar que no entren personas extrañas a robar algunos objetos. Mientras tanto, la mayoría de familias estarán en autoalbergues, donde los vecinos y familiares esperando qué va a pasar con ellos y dónde pasarán las próximas noches. Son las 7 de la noche, 12 minutos, en Noticias Caracol, primero las regiones. Continuamos aquí desde el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ya se pueden imaginar los colombianos que nos ven hasta ahora lo importante que es para nosotros estar aquí, luego de escuchar varias voces que nos dicen qué bueno vernos retratados a través de las pantallas de los colombianos, qué bueno sentirnos escuchados, visibilizados. Pues eso es lo que estamos haciendo aquí, por ello ya a continuación les vamos a tener el recuento de esas voces que hemos sumado, los reclamos del pueblo raizal, principalmente en materia de salud, de educación y de vivienda. Son algunas de las voces que hasta el momento hemos recopilado en estos días aquí en la isla, en las islas de Providencia y Santa Catalina. A continuación el recuento. Detrás de esta postal perfecta del mar de los 7 colores, de la música y la alegría del pueblo raizal, existe una realidad por años ignorada, y es la paradoja del paraíso de Providencia y Santa Catalina, su exuberancia que contrasta con la lucha diaria por la dignidad en medio del olvido. Junto con el personero municipal recorrimos Providencia para evidenciar los reclamos de la gente. La reconstrucción de la isla tras el devastador paso del huracán Iota sigue siendo una herida abierta 5 años después. Pues realmente no ha cambiado nada, o sí, ha empeorado, porque a través del tiempo las casas se siguen deteriorando más. Como podemos ver, las casas se siguen pudriendo, la unidad todavía no ha destinado recursos para reconstruir y reparar todas las casas que están mal. Viendo el deterioro de todas las casas, el material con el que lo construyeron, cómo sentirse uno confiado, cómo sentirse seguro. Recientemente se adelantaron una serie de reuniones entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con representantes del Comité de Riesgo Local para definir el nuevo PAE que marcará la ruta de atención a los reclamos sobre la reconstrucción. Llamamos aquí sector por sector del gobierno nacional, 26 sectores que tienen que venir aquí a sentarse con el pueblo raizal que está aquí en cuerpo presente para garantizar que esos acuerdos que hemos construido con tanto esfuerzo sean los que terminen protocolizándose en el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo. Un próximo gobierno debería llegar a estudiar qué es lo que ha pasado en todo este proceso para que ese plan de desarrollo tenga una continuidad. Ya no hay, las discusiones pasaron, ya no hay muchas cosas más que discutir. Fueron 3 años de discusiones, de poder llegar a acuerdos que dejaron conformes a las partes. Ahora se trata de ejecutar eso. ¿Podemos hablar de riesgos en materia de corrupción en Providencia? Sí, lastimosamente sí. Nosotros alertamos desde el primer mapa de riesgos de corrupción que hicimos que habían unas situaciones que podrían llevar no solamente a el uso no adecuado, no óptimo de recursos públicos, sino a una vulneración incluso de derechos de las comunidades. Un problema de largo aliento ha sido el de la mala prestación de los servicios básicos. Digamos acá en Providencia, en muchas zonas el agua llega un día sí, un día no. A esto se suma otro enemigo silencioso, el costo de vida en las islas. Llegamos al restaurante Miss Lucy aquí en Providencia a comernos el popular corrientazo y lo que nos permite hablar de otra preocupación para los isleños, que es el tema inflacionario. ¿Por qué? Sí, porque como podemos ver en la carta, un corrientazo que es cerdo cuesta 48.000 pesos, entonces el costo de vida acá en Providencia es bastante elevado. Eso nos disminuye la calidad de vida porque requerimos de mucho más recursos para poder subsistir. Si uno va a hacer un mercado acá en Providencia, una libra de carne cuesta 25.000 pesos, un huevo vale 1.400 pesos. Quizás el contraste más doloroso se siente en la atención en salud. Diariamente nosotros en la personería de un municipio tan pequeño de 6.000 habitantes hacemos mínimo 5 tutelas y eso es una cifra alta. Yo fui personero del 2012 al 2019
y durante esos 8 años no he hecho la cantidad de tutelas que hice en estos 2 años que llevo actualmente, del 2024 ahora. Llegamos también a la institución educativa Junín, de las principales de Providencia, que se mantiene en su sede provisional Posyota. El llamado de Molly Duffins, una de las docentes del plantel, es preciso. Hace falta oportunidades tanto académicas como en la parte de infraestructura para nuestros colegios. Nosotros también hacemos parte de Colombia y nos hemos visto en cierta forma muy apartados de Colombia y de todos los mandatarios que se han montado porque la isla no cuenta con un buen colegio. Providencia y Santa Catalina son mucho más que un destino exótico, son una lección de resiliencia, un pueblo cálido y hospitalario que enaltece su territorio. Lo más hermoso que tengo de mi isla es la paz y la tranquilidad que respiro todos los días de mi vida. Aquí está Toño Ibre Villave, creador de contenido, residente aquí en la isla de Providencia. Esta es una isla bacana, gente bacana. Providencia es único, resiliente y un paraíso que hace parte de Colombia. Lo más lindo de acá Providencia Isla es la cultura, nuestra gente, el mar que nos rodea. Pero bajo esa calidez hay un reclamo histórico de justicia social que demanda voluntad política y buenos gobiernos. Siete de la noche, 18 minutos. Colombia decide 2026. Es momento de hablar de las movidas de los candidatos a la presidencia de la República. Vamos a comenzar ese recorrido con Iván Cepeda. En el cierre de su visita a Brasil, el candidato por el Pacto Histórico habló de lo que viene para su campaña en los próximos días. El aspirante presidencial dijo que a partir de la próxima semana comenzará un recorrido por todo el territorio nacional con su campaña electoral. Según el candidato, sus banderas seguirán siendo la lucha contra la corrupción, la paz y una propuesta para una eventual reforma agraria. Y seguimos este recorrido también hablando por el lado de la derecha de lo que pasa con Paloma Valencia. Paloma Valencia hoy estuvo, de hecho, en Jericó, Antioquia, encomendando su campaña a la Madre Laura. La ganadora de la gran consulta y el expresidente Álvaro Uribe estuvieron allí en Jericó, donde visitaron el convento Clarisas y posteriormente asistieron a una misa en la casa natal de la Santa Madre Laura. La próxima semana, ojo a esto, adelantará reuniones privadas con su fórmula vicepresidencial para definir los lineamientos de su campaña presidencial. Y nos vamos ahora para Antioquia, en Medellín, y hablamos de lo que está haciendo Sergio Fajardo, quien le sigue apuntando como buen profesor, le sigue apuntando a la educación como una de sus principales banderas. El candidato presidencial se comprometió de llegar a la Casa de Nariño a crear 400 parques educativos en el país. Serán centros multipropósito de educación, tecnología, cultura y deporte. La próxima semana se reunirá también con su fórmula vicepresidencial para definir cuál será su plan de gobierno. Pero quien también está tejiendo lo que va a pasar próximamente es el candidato a la presidencia, Roy Barreras. Se está definiendo lo que será esta nueva etapa y nos cuentan que está preparando ajustes o cambios en sus equipos político, digital y de medios. Por estos días, según fuentes cercanas, Barreras estará preparando la agenda de las próximas 10 semanas y volverá, según nos dicen, a estar en las calles, en la plaza pública después del día miércoles. Barrera y también su fórmula vicepresidencial, Marta Lucía Zamora, están preparando un proyecto de reforma a la justicia. Y por otro lado, vamos a ver lo que pasa con Mauricio Liscano, que estuvo en la capital del país haciendo ejercicios de volanteo. Estuvo específicamente en la localidad de Suba, esto en el sur de Bogotá. Desde allí le compartió sus propuestas de campaña a los bogotanos y está previsto que este lunes viaje a Manizales para adelantar reuniones privadas con los congresistas electos del partido Alianza Social Independiente, bancada que le dio el coaval. Y ya terminando este recorrido de lo que están haciendo los candidatos a la presidencia de la República, continuamos con nuestra habitual pedagogía electoral. Si usted no sabe si tiene que inscribir su cédula, dónde hacerlo, cómo hacerlo para poder votar, a continuación les contamos. Hasta el próximo martes 31 de marzo tienen plazo para hacer este trámite. ¿Quiénes? Únicamente las personas que desean cambiar de puesto de votación, bien sea por haber modificado su lugar de residencia o por cualquier otro motivo. Solo lo inscriben las personas que vayan a cambiar de sitio de votación. Esos son las personas que deben acudir
o a las registradurías municipales auxiliares en todo el país, también en el exterior, en los consulados, y muchas veces la registraduría habilita los puestos de votación 1 o 2 o 3 semanas antes o un mes antes, para que todos los ciudadanos puedan hacer este proceso de inscripción. Ojo, porque quienes recién cumplieron la mayoría de edad y tramitaron la cédula de ciudadanía por primera vez no necesitan hacer este trámite. Las personas que obtienen la cédula de ciudadanía por primera vez, en el momento de la expedición se le asigna ya un puesto de votación cercano a la residencia. Él no tiene que inscribirlas. Eso sí, las personas a las que se les expidió la cédula después del 31 de enero de este año no podrán ejercer su derecho al voto en las presidenciales. Esto debido a que las cédulas de primera vez ingresan al censo electoral hasta 4 meses antes de la elección presidencial, que recordemos se realizará el 31 de mayo. 7 de la noche, 32 minutos. En Noticias del Mundo, los grandes premios de Fórmula 1 de Bahrein y Arabia Saudita fueron cancelados por la guerra que afecta a Medio Oriente. Liberty Media, el promotor del Mundial de Fórmula 1, canceló los grandes premios que debían disputarse los fines de semana del 12 y el 19 de abril. El presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1 aseguró que esta era la mejor decisión por las tensiones del conflicto. Y seguimos hablando de la guerra porque Irán intensificó los ataques contra Israel y advierte represalias contra intereses estadounidenses. Hoy Irán lanzó nuevas amenazas y aseguró que podría atacar empresas norteamericanas y de sus aliados en la región si sus infraestructuras energéticas son atacadas. Además, se reportó un atentado contra drones en la embajada de Estados Unidos en Irak en medio del aumento de tensiones mientras la guerra entra en su tercera semana. Por otra parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitó Líbano y expresó su preocupación por la escalada del conflicto. Detengan los combates, detengan los bombardeos. No hay solución militar. Solo la diplomacia, el diálogo y la plena implementación de la Carta de las Naciones Unidas y la resolución del Consejo de Seguridad. Las vías diplomáticas están disponibles. De otro lado, Estados Unidos anunció el inicio de una nueva era para las relaciones con Venezuela. Desde la extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, los dos países han logrado dejar a un lado años de agresiones y diferencias. La bandera de Estados Unidos se ondea nuevamente sobre Caracas. Laura Dogu, quien sirve como embajadora de Estados Unidos en Venezuela, fue la encargada de izar la bandera de su país, un hecho que representa la nueva era de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. La bandera de Estados Unidos representa posibilidades, esperanza y libertad. Hoy, hace 7 años, el 14 de marzo de 2019, la bandera estadounidense había sido retirada de la embajada de Caracas, luego de la fractura diplomática entre el entonces líder del país Nicolás Maduro y Donald Trump, cuando estaba en su primer periodo. De ahí en adelante vinieron años de desencuentros entre Washington y Caracas. Pero luego de la caída de Maduro, los dos países acordaron iniciar un nuevo capítulo el pasado 5 de marzo. Por el momento tenemos un régimen chavista tutelado por el gobierno de los Estados Unidos, tutelado por el presidente Donald Trump, y particularmente hoy vemos cómo nuevamente se iza la bandera de los Estados Unidos en territorio venezolano después de años donde estuvo marginada. El gobierno de Donald Trump le notificó mediante una carta a la justicia de Estados Unidos que reconoce a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado de Venezuela. Y es que Trump no se ha quedado corto en los elogios a Delcy Rodríguez. En diversos discursos y publicaciones en redes sociales ha dicho que Delcy hace un gran trabajo, pero sobre todo celebra los múltiples acuerdos que han alcanzado en materia energética y petrolera. 80 millones de barriles, eso es lo que hemos tomado. Es genial para Venezuela y es genial para nosotros. Con nuestro nuevo amigo y socio Venezuela vamos a hacer muchas cosas. ¿Alguien ha presenciado alguna vez algo tan hermoso? Por su parte, Delcy Rodríguez pidió una vez más a Trump que levante todas las sanciones económicas en contra de su país.
En Brasil, los médicos de Jair Bolsonaro informaron que la función renal del expresidente empeoró y que le administran antibióticos en la UCI. El ultraderechista fue ingresado a un centro de salud de Brasilia ayer por una bronconeumonía bacteriana y según un comunicado se encuentra estable. Bolsonaro cumple una pena de prisión de 27 años al ser acusado de un intento de golpe de Estado. Algunos de los seguidores del político de 70 años han llegado a las afueras del hospital a expresarle su apoyo. Gracias por continuar con nosotros. El plan financiero en el que el gobierno hace varias proyecciones macroeconómicas ya está generando reacciones en los mercados. Expertos y organismos fiscales advierten sobre proyecciones poco creíbles mientras las tasas de interés que paga Colombia han subido y la deuda del país sigue bajo presión. Balance entre ingresos y gastos es lo que hoy están observando con preocupación los mercados internacionales sobre las finanzas de Colombia. El reciente plan financiero del gobierno, en el que se hacen proyecciones sobre gasto, deuda y variables clave como la inflación o precio del dólar, ya empieza a tener efectos en la economía. Las instituciones de crédito y los agentes de crédito que le prestan al gobierno encuentran que puede ser más riesgoso ese crédito y por lo tanto cobran más por esos préstamos. Pues llamemos sí que hay riesgos de que no se pague oportunamente. Para el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, estas estimaciones son poco creíbles y la economía muestra señales de recalentamiento con una deuda pública que en el 2025 llegó al 64,7% del PIB, el nivel más alto de los últimos años. Para otros expertos, este desajuste en las proyecciones de ingresos y gastos del gobierno ha terminado presionando al alza las tasas de interés que paga el país, mientras que en 2022, cuando inició el gobierno Petro, esas tasas estaban en 8,6%, hoy ya superan el 13%. Ante la incertidumbre, lo único o el castigo natural es justamente el incremento de tasas. Esto se ve en los plazos tanto de corto plazo, también por la incertidumbre de los próximos meses. Para Moody's, la agencia calificadora, Colombia enfrenta un camino fiscal difícil, con un alto deterioro en las cuentas del Estado y proyecciones de reducción de deuda que considera optimistas, lo que termina debilitando el perfil crediticio del país. Entre tanto, el gobierno plantea en ese documento un recorte de 25 billones de pesos en el presupuesto, una cifra menor a los 32 billones que, según el CARF, serían necesarios para volver a una senda de desajuste de las finanzas. Que genere tranquilidad en mercados internacionales. Por lo tanto, ni tenemos la certeza sobre esos recortes de 25 billones. Este gobierno, que nunca ha podido recortar el gasto, por fin lo va a recortar. Si lo hace, será una muy buena señal para la economía y esto deberíamos todos revisarlo. Hoy la percepción de riesgo sobre Colombia en comparación con otros países de la región se encuentra en niveles históricamente altos. Y para el cierre les contamos que Medellín fue elegida como la capital mundial del libro 2027 por la UNESCO, un reconocimiento que destaca su compromiso con la lectura. Y es que en la última década los espacios para disfrutar de los libros han crecido en la capital antioqueña. Álvaro Guerrero, de 27 años, dice que ha perdido la cuenta de cuántos libros ha leído. En ellos se encuentra una historia diferente en cada página y el escenario propicia un espacio de tranquilidad, amenizado por el sonido de los pájaros y la brisa de Medellín. Si uno lo hace pues por gozo y por disfrute, no vale la pena llevar pues como un conteo. Uno no cuenta cuántas canciones se ha escuchado, ni cuántas películas se ha visto, ni cuántas veces ha comido su plato favorito, pues no. Pero él no es el único. Por el Museo de Arte Moderno es recurrente ver personas comprando libros y buscando un lugar para leerlos. Este hombre no tiene rango de edad ni límite para disfrutarlo. Ve, este libro está escrito con las frases que usamos, que aprendimos de toda la vida de nuestros padres, nuestros abuelos, que nos limitan la relación con el dinero. Me gusta leer porque encuentro tranquilidad en eso cuando estoy muy estresado. ¿Qué libros lees? Me he leído Harry Potter, Narnia, me gustan mucho los libros de ciencia ficción. Según cifras del DANE, Medellín es la región con mayor índice de lectura del país. En promedio, 6,8 libros son leídos al año por habitante. Y hoy Medellín recibió la distinción como la capital mundial del libro 2027, entregada por la UNESCO. Es realmente satisfactorio y es como
premiar a esa constancia de los jóvenes y de todas las personas como tal que les gusta leer. La alta oferta de librerías y bibliotecas en la ciudad fue uno de los aspectos mejor valorados, y aunque no todos los paisas leen, la realidad es que quienes lo hacen dejan el nombre de la región muy alto y sin errores de ortografía. Terminamos, esas fueron las noticias. Vamos a continuar aquí en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Mañana les haremos historias con los pescadores y también con los jóvenes de la isla Catalina. Sí, señora Aleja, mañana nos vemos. Entre tanto, en el canal Caracol ya viene Sábados Felices. Recuerden, somos Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz noche.